Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 2 del Paper 7 que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alka Jaspal y la profesora Rini Ghosh, profesoras en el área de L. En este módulo vamos a hablar de la competencia comunicativa. ¿Qué es la comunicación? Según los estudios relacionados con la enseñanza de L, la habilidad de comunicar en la lengua siempre ha desempeñado un papel muy importante. Comunicarse con éxito en un idioma y en un ámbito específico también es algo a lo que debe prestar especial atención el docente. La comunicación cotidiana no es lo mismo que la comunicación formal. Es importante comportarse de una manera eficaz y adecuada en cada situación. En los estudios del funcionalismo lingüístico se considera competencia comunicativa a la capacidad de hacer bien el proceso de comunicación usando los conectores adecuados para entender, elaborar e interpretar los diversos eventos comunicativos, teniendo en cuenta no solo su significado explícito o literal, lo que se dice, sino también las implicaciones, el sentido implícito o intencional, lo que el emisor quiere decir o lo que el destinatario quiere entender. La palabra se refiere a las reglas sociales, culturales y psicológicas que identifican el uso particular del idioma en un momento dado. Las competencias comunicativas son las que posibilitan a una persona actuar utilizando específicamente medios lingüísticos. La expresión fue creada para oponerla a la noción de competencia lingüística propia de la gramática generativa. Según el enfoque funcional, esta no basta para poder emitir un mensaje de forma adecuada. Los alumnos de L deben utilizar la lengua apropiada a la situación y necesitan adaptarse a esta. El Instituto Cervantes define la competencia comunicativa como la capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla. Ello implica respetar un conjunto de reglas que incluyen tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción lingüística, léxico, fonética y semántica, como las reglas de uso de la lengua relacionadas con el contexto socio-histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación. Del Hathaway Hymes, un lingüista, define la competencia comunicativa como algo que se relaciona con saber cómo hablar, cuándo no y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué forma. Piensa que hay una conexión crítica entre el lenguaje y las formas de pensar. Es importante enfatizar lo que dice de Hymes porque él mostró las diferentes formas lingüísticas como la antropología. Es aconsejable enfatizar lo que dice Hymes porque él ayudó a identificar por primera vez la conexión entre el habla, las relaciones humanas y el entendimiento humano sobre el mundo. El concepto de competencia comunicativa acuñado por Hymes fue una oposición al concepto de competencia de Chomsky y la gramática generativa. Para Hymes, la competencia lingüística, el conocimiento de las reglas gramaticales, no es suficiente para comunicarse en una lengua y al hablar de competencia comunicativa se refiere a los conocimientos gramaticales, las reglas de uso de tales conocimientos en los diferentes contextos y la habilidad para usar dichos conocimientos. El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación, en su página 11 explica los objetivos fundamentales en los que se ha pensado al elaborar el documento. A continuación, recogemos el primero de ellos y una serie de preguntas que el marco propone para fomentar la reflexión de todas aquellas personas relacionadas profesionalmente con la lengua, así como en los alumnos. 1. A la hora de hablar o escribir, ¿qué hacemos? 2. ¿Qué nos capacita para actuar de esta manera? 3. ¿Qué necesitamos aprender
cuando queremos utilizar una nueva lengua. ¿Por qué estudiamos la competencia comunicativa? La competencia comunicativa corresponde a un cambio en el concepto de la lengua en el que se pasa de una visión de la lengua como sistema a una visión de la lengua como comunicación. Vamos a analizar la perspectiva de la lengua como un sistema, análisis tradicional. La oración siempre ha sido el núcleo de atención en el estudio de una lengua y el conocimiento de las reglas gramaticales, léxicas y prosódicas. El aprendizaje de lenguas se fundamenta en el conocimiento y uso correcto de la competencia lingüística. El profesor desempeña un papel de controlador del proceso de enseñanza. Él solo toma las decisiones y decide sobre los pasos a seguir en el proceso. El alumno desarrolla un papel pasivo meramente receptor de lo que el profesor decide enseñar. La tipología de actividades corresponde a ejercicios de repetición que ayudan a memorizar reglas lingüísticas sin tener en cuenta las necesidades comunicativas de los alumnos ni el uso real de la lengua que hacen los hablantes nativos. El error se contempla como una fuente de problemas que debe ser erradicada. La corrección está centrada solo en los aspectos gramaticales. No había espacio en este enfoque para ver el contenido o el mensaje. Los profesores solo se concentraban en los aspectos gramaticales. La lengua como comunicación. Análisis moderno. El enfoque se desplaza de la oración al texto, oral o escrito, entendido este como la unidad básica de la comunicación. El aprendizaje de la lengua se fundamenta en el conocimiento y uso de las diferentes competencias relacionadas con la lengua y el individuo. El profesor es más como un guía y promotor del proceso de aprendizaje, a la vez que fomenta la autonomía del alumno. El alumno tiene un papel activo, forma parte y toma decisiones sobre sus necesidades y objetivos en el proceso de aprendizaje-enseñanza y desarrolla su autonomía de aprendizaje. La tipología de las actividades se adapta a las necesidades del alumno y pretende poner en práctica todos los conocimientos y competencias adquiridos y aprendidos para lograr resolver con éxito tareas comunicativas. El error es visto como una fuente de información y su corrección como un análisis que ayuda a conseguir la eficacia en la comunicación. La competencia comunicativa puede ser dividida en el siguiente formato. La competencia comunicativa puede dividirse en 4 partes: competencia lingüística, competencia sociolingüística, competencia pragmática y competencia psicolingüística. La competencia lingüística puede ser clasificada en el contexto proposicional, morfología, sintaxis, fonética, fonología y semántica. La competencia sociolingüística puede ser las reglas de interacción social, el modelo Speaking según Himes, competencia interaccional y la competencia cultural. La competencia pragmática puede ser clasificada como competencia funcional, interacción, implicatura, principio de cooperación y presuposición. La competencia psicolingüística puede ser dividida como personalidad, socio-recognición y el condicionamiento afectivo. En el capítulo 5, las competencias del usuario o alumno, que es de muy recomendable lectura, aparece el siguiente ejemplo. Oye, he pensado que podrías dejarme la plata para la entrada de un coche. ¿Qué te parece? En este caso, el término plata tiene un significado coloquial de dinero. Nuestro conocimiento lingüístico nos deja reconocer este enunciado como gramaticalmente correcto, pero es nuestro conocimiento sociolingüístico el que nos impide utilizar esta fórmula por considerarla incorrecta, inapropiada o poco efectiva para dirigirnos al director de un banco con el propósito de conseguir un crédito para comprar un coche. En cambio, es probable que nos resultara apropiada en un contexto familiar de un hijo dirigiéndose a su padre. No queremos decir que sea la única forma ni la más habitual de pedir dinero a un padre o un familiar. Canale y Swain y posteriormente Canale ampliaron el modelo de competencia comunicativa de Himes a 4 componentes. La competencia comunicativa puede ser dividida entre la competencia gramatical,
la competencia estratégica, la competencia discursiva y la competencia sociolingüística. Según ellos, la competencia comunicativa es como los sistemas subyacentes de conocimiento y habilidad requeridos para la comunicación, por ejemplo, el conocimiento del vocabulario y la habilidad de usar las convenciones sociolingüísticas de una lengua dada. Además, se establecía una distinción entre la competencia comunicativa y lo que aquí hemos llamado comunicación real, la realización de tales conocimientos y habilidades bajo limitaciones psicológicas y ambientales como restricciones perceptuales y de memoria, fatiga, nerviosismo, distracciones y ruido de fondo. La competencia gramatical enfatiza el conocimiento y el uso del léxico, las reglas gramaticales, la prosodia, la entonación, puntuación, etc. Al otro lado está la competencia sociolingüística, que se relaciona con la capacidad de utilizar la lengua en los diferentes contextos y situaciones. Puede ser lenguaje no verbal como el lenguaje de gestos, los silencios, las pausas, etc. Más adelante, la competencia estratégica es la habilidad de un hablante para utilizar estrategias que le permitan solucionar problemas lingüísticos o léxicos, evitando así que la comunicación se interrumpa. La competencia discursiva es el conocimiento de las normas de cohesión, la forma de relacionar las diferentes palabras y oraciones entre sí, y coherencia en el significado del texto y las relaciones semánticas que dan sentido a un texto. La competencia discursiva permite al hablante reconocer y utilizar la estructura adecuada para realizar una función con vistas a cubrir una necesidad en un determinado contexto. No siempre es fácil determinar la función que realiza una determinada estructura, puesto que depende de muchos factores. Más adelante, al abordar el papel de la pragmática en la enseñanza de una lengua extranjera, trataremos de manera más profunda la relación entre estructura, función y contexto. Van Eck, en 1986, añadió la competencia sociocultural y la competencia social para relacionarse y desenvolverse en las distintas situaciones sociales para intervenir en una conversación a partir del conocimiento de las normas sociales al modelo de Canale. En el año 1990, Bachmann toma muchos de los conceptos de los modelos anteriores, pero presenta de manera diferente los componentes de la competencia comunicativa, que se organiza en una estructura jerárquica de distintos rangos. La diferencia más notable de este modelo frente a otros es que no considera la competencia estratégica como un componente propio de la competencia comunicativa, sino como una capacidad más general de las personas para desarrollar determinados comportamientos. En el caso del comportamiento lingüístico, la competencia estratégica actúa, según Bachmann, al mismo nivel que los mecanismos psicofisiológicos. Tales mecanismos, junto a la competencia estratégica, confluyen con el conocimiento del mundo y la competencia comunicativa, llamada en su modelo competencia lingüística, para producir interacción y comunicación. Bachmann, en su modelo de competencia, diferencia por un lado la competencia organizativa, que comprende 1. La competencia gramatical y 2. La competencia textual discursiva en Canale, y por otro la competencia pragmática, que incluye 1. La competencia ilocutiva referida a los conocimientos y habilidades pragmáticas que permiten al hablante realizar e interpretar actos o funciones teniendo en cuenta la intención de los enunciados, y 2. La competencia sociolingüística. La competencia pragmática en la adquisición de una lengua. Se entiende por pragmática la disciplina cuyo objetivo de estudio es el uso del lenguaje en función de la relación que se establece entre enunciado, contexto e interlocutores. Dicho de otro modo, la pragmática se interesa por analizar cómo los hablantes producen e interpretan enunciados en un contexto, de ahí que tome en consideración los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje
a los que no puede hacer referencia un estudio puramente gramatical, tales como los interlocutores, la intención comunicativa, el contexto o el conocimiento del mundo. La cuestión de la pragmática es algo que el docente debe enfatizar y de vez en cuando puede ser logrado a través del coloquialismo. Según Austin, en 1962, en su teoría de actos de habla, hablar no es solo para expresar opiniones o pensamientos, sino es también para hacer cosas con palabras como un juego. Más adelante dice que cuando una persona produce un acto de habla, el hablante está haciendo alguna cosa, por ejemplo, informar, quejarse, reclamar, preguntar, etc. Dice que hay tres tipos de actos. Acto locutivo, el significado literal del enunciado. Acto ilocutivo, la fuerza, la intención del hablante al emitir el enunciado. Y acto perlocutivo, los efectos que el acto ilocutivo producen en el receptor. ¿Cómo puede el profesor y los alumnos favorecer el desarrollo de las distintas competencias? El profesor tiene la obligación de ayudar a sus alumnos a dominar todas las competencias y de favorecer la autonomía necesaria para asegurarles el éxito de la comunicación en una situación real o contextualizada. El alumno, en cambio, tiene la responsabilidad de interactuar de una forma activa en esta adquisición de competencias comunicativas y generales en el aprendizaje de la nueva lengua. El profesor puede favorecer el desarrollo de las distintas competencias de los alumnos cuando posea una serie de conocimientos sobre el tema, el saber, y una serie de habilidades, el saber hacer, y una serie de actitudes, el saber ser. El dominio de estos tres componentes es lo esencial para una actuación eficaz en el aula. El profesor, para garantizar el desarrollo de las competencias de los alumnos, debe gozar de unas habilidades y actitudes. Entre las primeras cabe destacar las siguientes: habilidades docentes, habilidades comunicativas, habilidades profesionales, habilidades interculturales y habilidades de desarrollo profesional. En cuanto a las actitudes, es importante mencionar la que debe presentar hacia los alumnos, hacia el centro donde trabaje la profesión y finalmente hacia sí mismo, que hay que tener en cuenta en la selección y análisis de las diferentes muestras y actividades para trabajar en el aula. Debemos partir del concepto de muestra, considerando esta como cualquier material destinado a exponer al alumno ejemplos contextualizados para posibilitar el análisis y la formulación de hipótesis. Este material puede presentarse en forma de textos orales o escritos y debe ayudar a mejorar tanto las competencias orales como las escritas. Antes de escoger cualquier muestra, sin embargo, el profesor debe tener presente cuál es el perfil y el verdadero nivel de sus alumnos, no solo el que les ha asignado la academia para la que trabaja, y buscar material que se adapte a sus carencias y objetivos. El plan curricular del Instituto Cervantes clasifica los contenidos de la lengua española en niveles según las propuestas del Marco Común Europeo de Referencia, por lo que puede servir de guía a la hora de preparar actividades adecuadas. Es importante incluir materiales de conceptualización y actividades de ejercitación formal que obligue a los alumnos a realizar procesos mentales de inferencia, asociación y contraste a través de la identificación, reconocimiento y adquisición de nuevos contenidos de vocabulario, gramática, pronunciación y ortografía. Asimismo, uno no se puede olvidar de la competencia pragmática, de la competencia sociocultural ni de las actividades de producción, ya que son una parte esencial de su formación. A medida que se sucedan las clases, el organigrama evolucionará y se irá adecuando a las necesidades del grupo y de cada miembro. Para permitir al alumno avanzar, el material no debe ser ni demasiado fácil ni excesivamente complicado. Cabe decir también que el contenido de dicho material o actividades debería evitar al máximo múltiples actos ilocutivos
ya que esto podría confundir a los estudiantes más de lo necesario. Claridad y precisión son dos características imprescindibles para diseñar un buen ejercicio. Por otra parte, aunque no se trata de un material que se utilice siempre en el aula, no se puede negar la trascendencia del diccionario, el cual acompaña a un estudiante de cualquier nivel a lo largo de todo su aprendizaje. A pesar de que la tendencia actual es recurrir a diccionarios gratuitos en Internet, los alumnos deben saber que existen diccionarios de español especialmente para ellos. El profesor debería conocer los puntos fuertes y puntos débiles de cada alumno para poder recomendarles más tarde material complementario al libro de texto y al cuaderno de actividades. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.